Hola mundo, buenas tardes España, buenas, buenas tardes España y buen mediodía, no sé, sí, buen mediodía, buena tarde temprana, América y hola mundo. Miércoles 28 de febrero, de 2024, las 18:50, es decir, las 6:50 de la tarde en la ciudad de Madrid. Bueno, no iba a grabar hoy, pero mientras estaba esperando una clase online, como tardaban, puse las noticias, ¿no? Al azar. Un canal español, televisión española, no me acuerdo si la 1 o la 24 horas. Bueno, entonces estaban entrevistando a Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, que, como este canal lo ven sobre todo venezolanos, Isabel Díaz Ayuso es del Partido Popular, del PP, partido de derecha, de centro derecha se supone. Aunque una vez dije que parecía ser de Vox, de la ultraderecha, pero tampoco. Porque la ultraderecha europea, Vox, Le Pen y Alternative für Deutschland, y agréguenle el partido de Meloni, la ultraderechista que gobierna Italia. La ultraderecha europea actual no es la ultraderecha latinoamericana estilo Pinochet o Trujillo. Es una ultraderecha con la que tengo algunas coincidencias. Una de esas coincidencias es, por ejemplo, mi oposición a que la Unión Europea envíe armas a Ucrania. En eso estoy de acuerdo con la ultraderecha europea. También estoy de acuerdo con la ultraderecha europea en su apoyo a Putin, que prácticamente no lo pueden decir. Quieren juzgar a un político que dijo que apoyaba a Putin. Putin, señores, desde el 2001, que comenzó la yihad islámica, los atentados que inauguraron el siglo XXI. El primero fue el de las Torres Gemelas de Nueva York, 11 de septiembre de 2001. El segundo fue el de Madrid, 2004, donde volaron por los aires la estación de trenes, buses, autobuses, metro, etcétera, etcétera, de Atocha. El tercero fue la voladura de las estaciones de metro y las líneas de autobuses de la ciudad de Londres, y han seguido. Estos fueron los tres primeros, 2001, 2004, 2005. Desde que existe este extremismo islámico, Putin ha sido una bendición para Europa. Putin ama Europa, siente que Rusia es europea, y yo también. Para mí Rusia es Europa. Y Putin colaboró sin pedir nada a cambio con todos los gobiernos europeos, con todas las policías europeas,
es decir, descubriendo, no encuentro la palabra técnica, descubriendo atentados terroristas que se iban a producir en Europa, descubriéndolos antes de que se produjeran, desmantelándolos y avisándolo inmediatamente a las policías europeas, si era alemana, si era en Alemania la policía alemana, etcétera, ¿no? Entonces Putin tiene 24 años, más de 20 años, protegiéndonos de los atentados terroristas islámicos. Y por supuesto, en Rusia no ha habido ni uno. Y no solo por esa política férrea que ha tenido Putin frente al islamismo extremo, sino porque no viven allí. No deja entrar musulmanes en Rusia, no acepta ese tipo de inmigración. Putin ha sido el paraguas de Europa que ha detenido incontables actos terroristas que no ocurrieron gracias a Putin. Han ocurrido muchos, pero los expertos dicen que los que no ocurrieron y ya estaban planificados fueron muchos más. Y en el hecho de que no se produjeran y de descubrirlos justo antes de que se produjeran, tuvo mucho que ver Rusia. ¿Cómo es posible que Europa nos traicione? Que nos traiciona, me refiero a qué cosa? A los ciudadanos europeos. Los europeos necesitamos la protección de Rusia contra el islamismo extremo. Putin lo dice a cada rato y antes de la guerra con Ucrania ya lo decía a cada rato. Putin decía que Europa estaba loca y está loca. Aquí siguen entrando extremistas yihadistas. Se siguen llevando con un discurso no sé de qué tipo a jóvenes europeos para entrenarlos aquí y allá. Y estos jóvenes regresan convertidos en terroristas, etcétera, ¿no? Entonces este año son las elecciones europeas y votaré por la ultraderecha. ¿Por qué? Porque no quiero atentados terroristas islámicos en Europa. Yo vivo en Europa. Y aunque no viviese en Europa, no quiero atentados terroristas islámicos ni en Europa ni en ninguna parte del mundo. Pero especialmente en Europa porque vivo aquí. Y porque es por encima de todas las cosas amo Europa. Siempre he amado Europa. Como dice Orhan Pamuk, Premio Nobel de Literatura turco, en su libro, en su novela Estambul comienza con una frase lapidaria y bellísima. Ser europeo es tener nostalgia de Europa. Es decir, no significa nacer en Europa. Ni siquiera significa ser hijo de europeos ni tener sangre europea. Ser europeo es tener nostalgia de Europa. Es la primera vez que la leí esta frase hace como 20 años. Fue aquí en España. Recordé a un poeta cubano que logró visitar Venezuela. Se nota que era un poeta al que Fidel no le tenía puesto mal, o sea, era un poeta del que Fidel visitó Venezuela, estoy hablando hace más de 30 años. He olvidado el nombre del poeta. En realidad, estoy barajando como 5 nombres, pero no voy a dar ninguno para no equivocarme. Bueno, un poeta cubano visitó en alguna ocasión, hace unos 35 años, 40 años, Venezuela, y lo entrevistaron en el Nacional. Y él dijo unas cosas que me tocaron muy dentro. Él dijo, o sea,
Él dijo, mi desgracia, aunque la palabra no es desgracia. O sea, lo que a mí me pasa, pero hay otra palabra, le digo, lo que a mí me pasa, dijo él, es que nací con nostalgia de abedules, pero rodeado de palmeras. Esa frase yo la hice mía inmediatamente. Nací rodeada de palmeras, pero con nostalgia de abedules. Nací centroeuropea, ni siquiera española, que es la nacionalidad de mis padres. Nací centroeuropea, pero rodeada de palmeras. Bueno, esto respecto a ser europeo, ¿no? O sea, y además los europeos son los que menos quieren a Europa. La odian. Yo tengo aquí viviendo 19 años y los cumplo en abril. El 9 de abril cumplo 19 años en España. Y el año que viene 20 años si llego allí. Y sé de sobra, porque en 2 décadas te enteras de sobra, sobre todo si eres extranjero. Sé de sobra que los europeos odian Europa y no hacen más que destruirla. O sea, haberse metido en la OTAN, o haber permanecido en la OTAN después de la caída del muro de Berlín ha sido una locura. Que más países europeos ingresen todo el tiempo a la OTAN, otra locura más. Convertirnos en los lacayos, en los sirvientes de los Estados Unidos, la peor de todas las locuras. Tener una inflación galopante y muchos problemas económicos y de todo tipo, porque estamos enviando el dinero o está siendo usado el dinero europeo para enviar armas a Ucrania, es otra locura. ¿Y quién hace eso? La Unión Europea. Sobre todo la Unión Europea, ¿no? También los países europeos en particular, ¿no? Pero obligados, entre comillas, por esa cosa supranacional llamada Unión Europea. Entonces, mi mamá, que no terminó la primaria, cuando se formó la Unión Europea me dijo en Caracas, mi mamá era española y no terminó la primaria. Me dijo mi mamá en Caracas, cuando se formó la Unión Europea, yo le digo, qué maravilla, mamá, no va a haber fronteras, van a cruzar de un lado a otro, qué maravilla, ¿no? Por fin paz en Europa. Mi mamá, con su vestidito raído, que nunca se quería yo le compraba ropa nueva y la guardaba en el armario porque eso se podía estropear, mejor no se la ponía porque se podía estropear. Mi mamá me dijo, con su vestidito, sentada en un sillón también que se estaba cayendo al piso, me dijo, eso no va a durar mucho, va a fracasar. Yo, ¿por qué? Porque lo sé. Los países europeos nunca serán amigos. Cuando cayó el muro de Berlín, mi madre conmigo viendo las noticias sentenció, el comunismo no se ha acabado. Veo a mucha gente importante feliz diciendo que el comunismo terminó. No saben lo que dicen. Ahora es cuando va a haber comunismo. Pocos años después que mi madre dijo eso, Chávez dio el golpe de Estado. Se han ido cumpliendo todas las cosas que decía mi madre, que no tenía ni siquiera la primaria. Lo cual deja mucho que decir de las instituciones educativas. Quizás por no tener una formación académica es que veía la realidad tal cual es. Somos nosotros los que nos hemos pasado toda la vida metidos en los colegios y en las universidades y en los libros. Somos nosotros los que lo vemos todo como no es.
Pero bueno, este papelón de Europa permitiendo que Estados Unidos ataque a Rusia, porque así ha sido. Esta guerra no la comenzó Rusia, esta guerra la comenzó Biden ofreciéndole a Ucrania pertenecer a la OTAN. Que Estados Unidos apoye esta guerra, que la Unión Europea apoye esta guerra que Estados Unidos está librando contra Rusia en territorio ucraniano, es una monstruosidad que está haciendo la Unión Europea. Hay países que no lo soportan y que solo por pertenecer a la Unión Europea lo siguen haciendo, ayudar a Ucrania, es decir, ayudar a Estados Unidos. Polonia, Hungría, Italia y en menor grado, Alemania y en menor grado Francia. Pero no se atreven a hablar. Entonces, estoy de acuerdo con la ultraderecha en que Putin nos protegía de los atentados terroristas, que no es poca cosa, ¿no? Pero Putin no soporta la ideología de género, que es más importante. Que una persona que se siente mariposa le pongan en el documento de identidad mariposa, o que nos protejan del terrorismo. La gente me dice, pero tú, eres lesbiana, eres homófobo, Putin es homófobo. ¿A mí qué me importa? Mi orientación sexual la llevo en la vida privada. Yo no pertenezco a ninguna cosa LGTBUFGHI. No, eso a mí me horroriza. ¡Viva Putin! Y lo quieren matar. Biden no nos está protegiendo, nos está exponiendo. Se lo dijo Macron cuando empezó la guerra. Macron le dijo directamente a Biden, le dijo, piense mejor lo que usted está diciendo, porque usted está en Washington, que queda bien lejos de Ucrania, pero nosotros estamos al lado. Se atrevió a decirle Macron a Biden. Y Macron es el único presidente europeo que, a pesar de la prohibición europea de hablar con Maduro, Macron habla con Maduro. No porque Macron sea madurista, sino porque Macron piensa que el no hablar con él empeora todo, porque las cosas se solucionan conversando. Y cuando no hay conversación, ¿qué pasa? No solo que las cosas no se solucionan, sino que se tratan de solucionar con la violencia de las armas. Es mejor la conversación. Bueno, pero esto no iba de eso. Bueno, yo, por supuesto que este año 2024 votaré en las elecciones europeas por la ultraderecha, igual que hice en el 2020. Es más, ni siquiera llevo la tarjetica desde la casa. Solo para que todo el mundo me insulte y me mire feo en el centro electoral, yo en la mesa, como soy una señora mayor, 63 años, yo en la mesa empiezo, joven, ¿dónde está la tarjetica de Vox? Me la acerca, ay, yo muchas gracias, la meto en el sobre y todo el mundo se da cuenta. Jódanse, que no tengo por qué esconder nada. Bueno, pero esto no iba de esto. Hoy, y cuando dije que Díaz Ayuso más bien parecía de ultraderecha, no. De derecha, pero ultraderecha. Es que la ultraderecha tiene algunas virtudes. Aquí el problema en España es la derecha y no la ultraderecha. La derecha, el PP. Bueno, 2020, ¿no? Viene el COVID. Aquí fue una tragedia, y sobre todo en la Comunidad de Madrid y en la ciudad de Madrid. Nos encerraron. Toque de queda, estado de alarma, mascarillas, gel de alcohol, encerrados. Bueno. Había
Hay en Madrid, en la provincia de Madrid, que coincide con la Comunidad de Madrid, hay aquí se oye todo. Yo oigo todo lo que pasa en el apartamento de arriba y me oyen a mí. Que España nunca ha tenido sentido de lo que es la... O sea, hacen los edificios para que se oiga todo. Eso de la privacidad, España no lo entiende. Tampoco entiende las matemáticas ni el inglés. Bueno, aquí en Madrid, como en toda España, hay residencias para mayores. Es decir, ancianatos. Bueno, año 2020-2021, viene el COVID. En Madrid, bueno, los muertos, diariamente es que los militares sacaban de los hospitales camiones y camiones de muertos para cremarlos. Para cremarlos y tratar de parar el virus. Bueno, en las residencias del Estado, donde van los mayores pobres, generalmente porque los hijos los echan, los hijos los meten en las residencias para quedarse con los apartamentos de los padres. Bueno, hay un montón de residencias y en ellas estaban los mayores. ¿A qué llamamos mayores en España? A la gente que tiene entre 75 y 95 años de edad. Gente muy mayor. Y hacia allá voy. Estaban ellos en sus residencias públicas y enfermaron. Claro, porque recuerden que eso nos tomó de sorpresa. La gente se movía entre los diferentes países, en los camiones que llevan suministro de comida o de lo que sea. Bueno, hay movimiento, la gente entra y sale de todos lados, del metro, de los autobuses, de las residencias. Bueno, la mayoría de estos ancianos enfermaron. Y la mayoría de los enfermos tenían problemas respiratorios, incapacidad respiratoria grave, que fue el peor de los síntomas porque te morías asfixiado. Entonces, se decía que Díaz Ayuso, Isabel Díaz Ayuso del PP, presidenta de la Comunidad de Madrid, no ayudó a las residencias, no ayudó a los mayores. Prohibió que prohibió que los llevaran a los hospitales y prohibió también que los fueran a atender a las residencias. Y con esto estamos desde 2020. ¿Qué pasó? Bueno, una mortandad de mayores enorme. Y bueno, claro, Madrid se está ahorrando un montón de pensiones de vejez, ¿no? Bueno. Siempre se dijo que la orden la dio ella, porque se ha dicho, ¿será que no había, que las ambulancias no querían ir? ¿Será? ¿Pero qué pasó? Pero claro, todo apuntaba a ella. Entonces ayer le entrevista a un periodista que es comunista. Y entonces le hace una pregunta y ella dice, esa pregunta es capciosa, está malintencionada. Yo no desprecio a las personas porque tengan un poder adquisitivo menor que otras. Yo no discriminé a esos mayores porque estuvieran en residencias públicas y fueran pobres. Yo soy la presidenta de la Comunidad de Madrid, trato igual a todo el mundo, ricos, pobres, blancos, negros, católicos, judíos. Yo trato igual a todo el mundo. Es mi trabajo.
Estamos en 2024 y tenemos 4 años pensando, bueno, porque esto no es el único delito que gravita sobre Ayuso, pero es el peor, porque implica muertes. Bueno, se sabe que hubo un juicio y no la condenaron, un juicio que duró, qué sé yo, media hora, máximo. Pero hoy por fin habló, porque el tipo que la entrevistaba, que era un comunista, tenía tiempo queriéndola entrevistar, pero ya no iba. Como a ella le caía mal, lo miraba así. Ella dijo, yo no administro la Comunidad de Madrid en base a mis deseos personales, ni a mis preferencias personales. Yo utilizo para administrar Madrid criterios técnicos, porque soy una profesional. No soy yo la que decido si van al hospital o no van. Cosas como esas, si se les ha dado un tratamiento o no. Cosas como esas las deciden los expertos, es decir, los médicos y los geriatras, dijo. El geriatra es el médico que se ocupa de los ancianos, ¿no? Nunca me han gustado los geriatras. Entonces ella dice, y eso fue lo que pasó. Mis asesores geriatras me dijeron, no vale la pena que los lleves a los hospitales. Y no vale la pena que los vayan a atender a las residencias porque se van a morir igual. Y además, moviéndolos, pues, contagian a más personas. Por lo tanto, dijo, mi decisión fue una decisión técnica. La decisión de mis asesores médicos y geriatras. Iban a morir igual. O sea que ella no les permitió ir a los hospitales para que les hicieran traqueotomía y pudieran respirar porque igual se iban a morir. No permitió que los fueran a atender a las residencias porque igual se iban a morir. Pero es que a lo mejor igual nos vamos a morir todos, ¿no? A lo mejor se hubieran salvado algunos y vivían 2, 3 años más o 10 años más. Si es por eso que elimine la salud pública, que prácticamente ya la ha eliminado en Madrid, y nos morimos todos cuando nos enfermemos y nos morimos antes. Total, nacemos para morir, ¿eh? Todos vamos a morir. Entonces, ¿para qué queremos médicos y que nos atiendan? Igual nos vamos a morir. La tipa lo ha dicho. No lo decidí yo. Lo decidieron los geriatras que me asesoran. Me dijeron con toda claridad, esos no vale la pena hacer nada, se van a morir igual. Y se murieron. Como el 80% más. En el primer mundo, en España, el 4º país más rico de Europa. Y la Unión Europea tiene 28 países. Grave. Ahora, yo tengo una conocida que trabaja en una residencia de mayores y me dijo, yo tengo una amiga que tiene una amiga que trabaja en una residencia de mayores y que le contó lo siguiente, que una vez llegó una ambulancia pública porque la llamaron y la ambulancia fue. Porque otra cosa, Isabel Díaz Ayuso puede decir no vayan, pero si el conductor de la ambulancia, el director del hospital, los médicos, las enfermeras, etcétera, deciden ir, pues pueden ir y luego luego los acusarán de desobedecer a la presidenta de la Comunidad de Madrid, pero digamos que si tienen principios pueden ir, ¿no? Y deberían haber ido. Bueno, esta amiga que tiene una amiga que trabaja en una residencia me dijo,
Una vez sí logramos que viniera una ambulancia. Íbamos a sacar a 2 señoras que estaban muy enfermas y pesaban mucho porque a esa edad no tienen casi movilidad, pesan mucho, además estaban enfermas y esperan como peso muerto, ¿no? Y entonces, mientras las sacábamos a la puerta de la residencia, le pedimos a los que venían dentro de la ambulancia que nos ayudaran a cargarlas porque se nos iban a caer. Y ellos nos dijeron, no, yo no las toco. Yo no me quiero contagiar. Si ustedes quieren que las llevemos al hospital, las meten ustedes en la ambulancia. Es decir, el personal médico y de enfermeras, etcétera, que venía junto con la ambulancia, no quiso tocarlas. Mascarilla de la más arrecha y métanlas ustedes. Yo no las toco, que no me quiero infectar. Esto es anecdótico, pero bueno. Isabel Díaz Ayuso por fin ha confesado a los medios de comunicación que dio la orden de que las ambulancias no fueran a las residencias y que los ancianos no fueran a los hospitales, porque se iban a morir igual. Es una decisión técnica, ella es un administrador, una tecnócrata. Por cierto, es una liberalismo clásico, neoliberal, que es la ideología de María Corina Machado. Y son amigas. Bueno, ahora anecdótico también, este año 2024 yo estuve desde el 1 de enero hasta el 15 de enero con la gripe A. Y no me querían atender en ningún hospital. No, o sea, yo supe que existía la gripe A porque me contagié de gripe A. Porque yo me hice el test del COVID y tenía COVID por 4ª vez este año. Pero en la farmacia me dijeron, eso no es solamente COVID, porque el COVID que está dando ahora no es mortal. Tú debes tener gripe A. Y dije, ¿eso qué es? Una gripe que está dando. Pero nuevamente, en Madrid, Isabel Díaz Ayuso no nos habló de la gripe A. No nos dijo que existía. Entonces, cuando en la farmacia me dice, puedes que tengas gripe A, y yo estaba súper grave, una fiebre muy alta, la garganta y los oídos horrible. No me acuerdo cuál era el síntoma, el peor síntoma que tenía, pero pensé que me estaba muriendo. Entonces yo llamo al SAMUR, Servicio de Ambulancias. No, ahora no. Perdón, es que Susan, siempre que estoy grabando videos vienes a molestar. Bueno, entonces, es que se iba a tirar sobre el teléfono donde estoy grabando. Entonces, yo llamo al SAMUR y ¿qué le pasa? Y yo, estos son los síntomas que tengo y ta. Les he hecho el cuento. Bueno, mire, señora, entonces me dicen, ¿y qué quiere? Y yo, un médico. O que me digan a qué hospital voy. Entonces me dicen, denos sus datos. Espere. Cuelgue que la llamaremos. Pasa una hora, media hora, no se me llaman. Mire que me dijeron que tal cosa, soy médico, dígame qué le pasa. Entonces le cuento y le digo, no sé qué tengo. Entonces me dice, no venga a los hospitales. Eso es una gripe. Tome paracetamol e ibuprofeno, cada 4 horas intercalados. No venga. No venga a los hospitales. Y una tercera llamada que me dijeron, ¿cómo está? Y yo, cada vez peor. Bueno, pero no venga, tome paracetamol. Eso es que no le ha hecho efecto. Al día siguiente, en la tarde, me llaman de mi centro de salud, al que voy habitualmente, que es un centro de atención primaria, y me dicen, hemos detectado que usted llamó
a emergencias ayer y que la rellamaron y ¿le pasa algo a usted? Y yo le digo a quien me llamó, que era una funcionaria administrativa. Yo le digo, bueno, tengo los siguientes síntomas y me han dicho que no vaya a los hospitales ni a los centros de salud. Entonces la mujer me dice, ¿qué? Mire, no le haga caso a la Comunidad de Madrid. Usted venga inmediatamente, que nosotros la atendemos inmediatamente al centro de salud. O si prefiere ir a un hospital, usted va. Y si quiere ir 500 veces, usted va. Porque aquí los administrativos, los médicos y las enfermeras estamos trabajando. Porque nosotros dedicamos nuestro trabajo a salvar vidas. La Comunidad de Madrid, usted no le haga ni el más mínimo caso. Entonces fui. Me examinaron, tal, en efecto era gripe A. Preferí pasarla en casa, pero por lo menos me dijeron lo que era, cuáles eran los síntomas, cómo iba a evolucionar. Y bueno, aquí tenemos a Isabel Díaz Ayuso tratando de desmantelar la salud pública. En el 2020 decidió asesinar a los ancianos de Madrid, a los ancianos pobres, claro. Y bueno, como hoy escuché esa entrevista donde ella dice, me asesoraron los geriatras y me dijeron, deja esos viejos ahí Es como si lo dijera así, deja esos ancianos ahí en las residencias. Total, ya se van a morir pronto. Se van a morir igual, dijo ella en el programa, en la entrevista. La entrevista se le hicieron, apareció en televisión, pero estaba en una estación de radio. Se la hizo un periodista rojito, que trabaja para una estación de radio. Ella dijo, yo me asesoro con médicos y geriatras, que yo no soy médico. Y los geriatras me dijeron, no los envíe a los hospitales, ni haga que los médicos vayan a las residencias. No hay caso, se van a morir igual. Se están muriendo, se van a morir igual. Y entonces tomé una decisión técnica. Eso fue lo que dijo. Pero asume que impidió que fueran a los hospitales y que impidió que los médicos fueran a las residencias. Asume que se murieron por falta de atención médica porque ella lo decidió. Tan campante. Bueno, es que estoy tan horrorizada que tenía que grabar este video. Espero que no me metan presa. Bueno, señores, nos vemos próximamente. Tengo que hacerle un poco de caso a la gata, que hoy no le he hecho caso y me duele la garganta. Es que hay una gripe B, espero que no me vaya a dar. Bueno, nos vemos.